Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros. Para quienes se están acercando por primera vez a estos espacios producidos por la cátedra, me gustaría platicarles muy brevemente cuáles son las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo. Por supuesto, como el nombre lo dice, nos enfocamos en visibilizar aquellas literaturas que trabajan con el desborde de los géneros literarios, aquellas literaturas que traspasan las fronteras que cercan cada uno de estos géneros literarios, pero también trabajamos en el otro sentido de la acepción del término género, es decir, en todos estos constructos alrededor de la identidad, tanto con las literaturas sexodiversas o LGBTIQ+, como también literaturas que abordan problemáticas de los feminismos, de la construcción de masculinidades, como es el caso de esta tarde, y de la equidad de género. Finalmente, y en homenaje a la obra de Rosario Castellanos, que en mucha de su escritura narrativa trata el tema de las opresiones sobre los pueblos originarios, un último eje de trabajo de nuestra cátedra implica visibilizar las literaturas producidas por las voces que escriben en lenguas originarias. Esta tarde me da muchísimo gusto recibir al poeta, al escritor, al activista o al artista comunitario Clemente Guerrero, quien nos va a compartir su conferencia llamada Crítica al Patriarcado en la Poesía Mexicana, Nuevas Masculinidades y una Poesía por Demanda. Esta conferencia precede a un breve taller que estuvo impartiendo Clemente el día de ayer y el martes y el miércoles, justamente, con una temática muy referida a la que va a tratar el día de hoy. Les comento muy brevemente algunas líneas del currículum de Clemente Guerrero. Pues Clemente, como ya les dije, es un poeta, es también es un licenciado, estudió literatura y lengua hispánica en la UNAM. Tuvo la beca para la Fundación de las Letras Mexicanas y la beca del FONCA, y es autor de un poemario que leí recientemente, que es Murciélaga, publicado por Punto de Partida de la UNAM, y que justamente creo que una de las virtudes de este poemario es que nos muestra otras posibilidades, otros caminos para construir alternativas en la poética mexicana. Clemente, bienvenido a este espacio de la Cátedra Rosario Castellanos. Pues muchísimas gracias, Sara, por la invitación y también pues muchas gracias a todos quienes nos estén viendo o escuchando. Pues yo la verdad estoy muy contento, muy emocionado y también pues muchas gracias a quienes hacen posible que suceda esta transmisión. Pues sí, y la verdad es de que nos convoca el espíritu de Rosario Castellanos, que creo que es un espíritu diverso, múltiple, no multifacético. Y pues bueno, pues vamos a intentar articular algunas palabras, a ver qué tal sale. Claro que sí, tienes toda la razón. Nos convoca el espíritu crítico de Rosario Castellanos. Antes de dejar a nuestra audiencia contigo, únicamente quiero recordarles que en nuestras redes pueden participar dejándonos sus comentarios, dejándonos sus preguntas, y al final de la conferencia podremos hacérselas llegar a Clemente. Adelante, Clemente, por favor. Muchísimas gracias, gracias. Pues bien, pues yo la verdad es de que titulé esta conferencia, esta charla, que yo pretendo que sea más una conversación, porque creo que la mejor forma de pensar es conversando. La titulé como Crítica al Patriarcado en la Poesía Mexicana, Nuevas Masculinidades de una Propuesta por Demanda, no porque yo sea muy ingenioso, porque sea muy profundo, sino más bien porque ese título elude a un título de una pensadora de la cual pues ha sido como un encuentro para mí, que es el pensamiento de Rita Segato, que tiene un libro que se llama Crítica a la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda. Entonces, pues yo quería como emular ese título y sobre todo, pues quería más bien decirles, como dicen en mi pueblo, empezar diciendo que bañarme en salud, ¿no? Porque pues no, más que considerarme un experto en género, me considero un lector y sobre todo como un lector de poesía y pues lo que quiero compartirles son una serie de notas, de lecturas, ¿no? Sobre esto.
Entonces, pues bien, yo quisiera como decirles tampoco que no tengo como un aparato teórico predeterminado con el cual analizo la realidad o algo así, sino que más bien es a partir de una serie de experiencias que creo que empiezan como a generar, a generarme preguntas. Y quería comentar que una de esas cuestiones fue cuando llegué a la poesía de Gonzalo Rojas. Tuve, como dijo Sara, el privilegio de tener una beca, en la cual cada semana nos hacían leer al grupo en el que estábamos reunidos una serie de poemas, de poetas, y tocó de repente el turno de Gonzalo Rojas, al cual, pues, como que yo sentía como un conflicto muy, muy grande con la poesía de Gonzalo Rojas. Y sé que aunque no es como un poeta mexicano, eh, creo que viene mucho a cuento como a partir de dónde surge toda esta reflexión que he estado como intentando articular. Y hay algo como en la poesía de Gonzalo Rojas que supondría que tendría que ser un poeta que me debería de gustar, un poeta que debería de gustar, es decir, un poeta que es muy bueno, que trabaja con el lenguaje, multireconocido, multipublicado, pero de repente yo sentía una incomodidad con su poesía. Entonces voy a compartirles sobre todo el poema con el que me sentí más incómodo momento de esta lectura, ¿no? Porque creo que ha sido más bien una serie de encuentros de lecturas, ¿no? Son notas de lecturas. Entonces voy a compartirles este poema de Gonzalo Rojas, que se llama Kedeshim Kedeshot, y que me gustaría mucho que lo pensáramos, qué es lo que está diciendo, ¿no? Porque, bueno, voy a leer, ahí va, fíjense muy bien, dice, Kedeshim Kedeshot, mala suerte acostarse con fenicias. Yo me acosté con una en Cádiz bellísima, y no supe de mi horóscopo hasta mucho después, cuando el Mediterráneo me empezó a exigir más y más oleaje, remando hacia atrás. Llegué casi exhausto a la 12ª centuria. Todo era blanco, las aves, el océano, el amanecer era blanco. Pertenezco al templo, me dijo, soy templo. No hay puta, pensé, que no diga palabras del tamaño de esa complacencia. $50 por ir al otro mundo, le contesté riendo. Nada. 50 o nada. Lloró, convulsa contra el espejo. Pintó encima con rouge y lágrimas un pez. Pez, acuérdate del pez, dijo alumbrándome con sus grandes ojos líquidos de turquesa. Y ahí mismo empezó a bailar en la alfombra el rito completo. Primero puso en el aire un disco de Babilonia, le dio cuerda al catre, apagó las velas. El catre sin duda era un gramófono milenario por el esplendor de la música. Palomas, de repente aparecieron palomas. Todo eso, por cierto, en la desnudez más desnuda con su pelo rojizo y esos zapatos verdes altos que le esculpían marmor y sácara como cuando la rifaron en Tiro entre las otras lobas del puerto o en Cartago, donde fue bailarina con derecho a sábano a los 15. Todo eso. Pero ahora hay, hablando en prosa, se entenderá que tanto espectáculo angélico hizo de golpe crisis en mi espinazo y lascivo y seminal, la violé con su éxtasis como si eso no fuera un templo, sino un prostíbulo. La besé áspero, la lastimé, y ella al igual me besó en un exceso de pétalos. Nos manchamos gozosos, ardimos a grandes llamaradas, Cádiz adentro en la noche ronca en un aceite de hombre y de mujer que no está escrito en alfabeto púnico alguno. Si la imaginación de la imaginación me alcanza. Kedeshim Kedeshot, personaje, teóloga, loca, bronce, aullido de bronce. Ni Agustín de Hiponia, que también fue liviano y pecador en África, hubiera hartado por una noche el cuerpo a la diáfana Fenicia. Yo, pecador, me confieso ante. Pues bien, es un poema fuertísimo, fuertísimo, que pues está hablando de una violación, ¿no? Sin embargo, como que cuando yo llegué como que justo a este poema, como que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me está como dando tanto, ¿no? Como, ¿por qué un poeta como con tantos recursos como me incomoda tanto, ¿no? Y yo me di cuenta después como justamente con el encuentro de la lectura de Rita Segato, sobre todo con un libro suyo que se llama Contrapedagogías de la Crueldad, ¿a qué me refería? Y más que encontrar como en su pensamiento, fue más bien encontrarme con que ella puso en palabras algo que yo estaba sintiendo en la experiencia del cuerpo, ¿no? Como que yo había sentido como propio. Entonces, yo pensaba mucho en este poema y en la poesía de Gonzalo Rojas. Y me preguntaba, yo decía, no, no me gusta Gonzalo Rojas. Y no sabía cómo explicarle por qué.
yo intentaba explicarme por qué no me gustaba. Y quiero que veamos como un poco el poema, ¿no? Como las marcas estilísticas del poema, porque puede ser este poema que además, para mi mala fortuna, descubrí que De Shim Kedeshot es el título que el Fondo de Cultura Económica puso a la antología publicada por el fondo en 2010, que hace referencia a este poema, que es un poema brutal, es un poema brutal y quizás alguien dirá como que bellamente escrito, pero que está diciendo algo, ¿no? Y como que se tiene mucho el discurso de que los poetas trabajamos con el lenguaje, ¿no? Que la poesía se trabaja con el lenguaje, pero ¿qué de la vida está diciendo ese lenguaje? Entonces, por ejemplo, creo que este estilo con el que escribe Gonzalo Rojas se puede encontrar en muchos otros poemas, ¿no? Por ejemplo, voy a leer estos cuatro de La Loba, ¿no? Dice, unos meses la sangre se vistió con tu hermosa figura de muchacha, con tu pelo torrencial y el sonido de tu risa, unos meses me hizo llorar en las ásperas espinas. Es decir, como que hay una marca textual, ¿no? En todo esto hay un estilo como muy definido. Y a mí lo que me molestaba no era solo el poema, sino la poética. Yo decía, ¿por qué me molesta tanto? ¿No? O sea, yo continuaba con esta pregunta, ¿por qué me molesta tanto la poesía de Gonzalo Rojas? Y, y pensé que me molestaba tanto porque era una poesía que no dudaba de sí misma, ¿no? Era una poesía que ya tenía como que las cosas muy dadas, las cosas muy hechas. Y repito, pues yo no sabía cómo estar articulando eso hasta que pues descubrí el libro de Rita, las conferencias de Rita que pueden encontrar en internet, en YouTube, que son cuatro conferencias sobre la contrapedagogía de la crueldad, donde ella explica lo que es el mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, continuamente voy a estar como haciendo referencia a esto y de repente pues, que se entreteje como la crítica literaria como con estas otras cuestiones, porque no nos está bastando la crítica literaria para entender los fenómenos literarios. Y en ese libro, Rita Segato explica mucho con lo del mandato de masculinidad, pero dice algo en un concepto, en unas pocas líneas, que me pareció que entendía por qué no me gustaba este poema, que decía que el ojo patriarcal es el ojo cosa, ¿no? El ojo que convierte, que cosifica. El ojo patriarcal es, la mirada patriarcal es la del ojo el ojo que convierte a la vida en cosa. Entonces, como que cuando yo llegué a ese pensamiento con Rita, como que dije, claro, pues es que eso es lo que me está molestando tanto. Lo que me molesta es de que sea una poesía tan bien hecha, tan bien estructurada, ¿no? Tan inamovible, tan indudable de sí misma, ¿no? Entonces creo que con este poema como que comencé a pensar qué es lo que, cómo afecta como el mandato de masculinidad como a la poesía, cómo afecta a lo que entendemos por escritura este mandato de masculinidad y porque realmente pues casi siempre hemos estado leyendo pues muchísimos hombres, muy pocas mujeres y sobre todo como que me causaba mucha duda entender cómo en las palabras de Rita, si el cuerpo es una escritura, cómo los hombres estaban escribiendo su cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que estaban escribiendo? Sobre todo hacerme dos grandes preguntas, ¿no? Una como, ¿cómo están escribiendo los hombres el cuerpo de los hombres? Y que indudablemente tiene que ver con cómo escriben el cuerpo de las mujeres. Y el segunda es como a quién le están hablando, ¿no? De quién pertenece esa palabra del hombre. Entonces, me gustaría como que pensáramos como estas dos preguntas, porque creo que el patriarcado como sistema como de dominación, pues lo que hace no es solamente cosificar las cosas con el ojo, ¿no? Es decir, mi premisa es muy sencilla. La premisa es que es una hipótesis muy sencilla, que es como el patriarcado como sistema de dominación crea para su existencia y para que se pueda reproducir una, llamémosle cultura, para no tener como otro término, y con esa cultura crea una estética, una forma de vivir, una forma de pensar y una forma de sentir, ¿no? Construye subjetividades. Pero al mismo tiempo en esa forma de pensar, en esa forma de sentir, crea en esta estética una forma de hacer poesía. Entonces, como que yo me preguntaba mucho como cuál es la poesía del patriarcado, cuál es la poesía como patriarcal. Y pues yo la verdad lo que tengo son más certezas, digo más dudas que certezas, y lo que propone mucho tiempo como la propuesta de Rita es como que quién es el hombre patriarcal, ¿no? Y empezaba a decir que es como un hombre, sobre todo, que crea como en un mito heroico, es un hombre militar, por ejemplo,
mucha de la poesía que nosotros encontramos en la poesía mexicana viene como de un hombre que es un hombre militar, que es o que viene como de una gesta heroica, ¿no? Y hay como multitud de poemas escritos por hombres con referencias de héroes, ¿no? Por ejemplo, como que siempre hay una visión heroica de la vida, una visión de guerra de la vida, una visión de lucha de la vida, ¿no? Y que al mismo tiempo es una visión como muy violenta, sobre todo muy violenta como con el cuerpo. Y son sujetos, sobre todo, que construyen el discurso de la nada. Voy a, voy a proyectarles, por ejemplo, como para poder ejemplificar esto que estoy diciendo, un poema, eh, justo como que yo pensé, como quiénes eran los hombres que escribían como en el siglo XIX poesía, ¿no? La mayor parte de esos hombres que escriben, que escriben poesía, eh, son, por ejemplo, Juan N. Valle, en el siglo XIX, es decir, son poetas que también como que la diferencia entre poeta y político es muy, muy difícil de desdibujar. Muchas veces escriben como poesía militante, o poesía que ahora digamos cívica, por ejemplo, que ahora llamaríamos como poesía cívica, y que son quienes son hombres que construyen literalmente el concepto de nación. Entonces, como que yo me preguntaba como quiénes eran estos hombres y pensé mucho en Juan Valle, que escribe un poema sobre los mártires de Tacubaya y que básicamente toda la poesía que producían era una poesía que estaba a favor de un bando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Altamirano, pensemos, por ejemplo, en Zarco, que son como poemas, que son escritores que también tienen una literatura que crea la idea de nación. Entonces, también como que yo me fui pensando como, bueno, fuera de estos hombres que crean la idea de nación, cómo atraviesa, ¿no? Que es como otra pregunta, ¿cómo atraviesa la escritura el cuerpo de los hombres? Y la escritura del cuerpo de los hombres me parece que la mayor parte de ello se ha hecho a través de la creación del amor, de un discurso amoroso. Entonces pensé mucho en este poema, que es un poema de Salvador Díaz Mirón, que pueden encontrar en material de lectura de la UNAM. Y que justo pensando como en esta pregunta, ¿no? Como si los crímenes del patriarcado, en las palabras de Rita Segato, son crímenes, son una escritura en el cuerpo de la mujer, que los feminicidios más que expresar un orden instrumental es un orden expresivo, eh, como, como los hombres escriben su cuerpo, ¿no? Y voy a leer este poema como para que pensemos un poco en eso, con esa pregunta en mente, y veamos cómo saber qué surge. Pense bien, dice así, una gloria. Que el poema creo que se llama A Gloria. No intento convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Otra vez la mujer. Mi razón es a la par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca, como esta idea como de la razón, como de cómo se está pensando, ¿no? O sea, ¿por qué su razón tendría que ser firme, ¿no? Porque tendría que ser como la roca, como lo que yo mencionaba un poco sobre la poesía de Gonzalo. Y si semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira el suelo, no viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Vanas son las imágenes que entraña tu espíritu infantil, santuario oscuro, cual como que la noción de lo infantil, ¿no? Tu numen, como el oro en la montaña, es virginal, por lo mismo impuro. A través de este vórtice que cruje, y ávido de brillar, vuelo o me arrastro, oruga enamorada de una chispa, o águila seducida por un astro. Un amor súper azotado, ¿no? Un amor justamente que es como el amor como sufrimiento, la idea del amor como sufrimiento. Inútil es que con tenaz murmullo exagere ese lance en que me enredo. Yo soy altivo, y el que aliena orgullo lleva el broquel impenetrable al miedo. Fiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Erguido bajo el golpe de la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí, la adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Otra vez, una visión heroica de la vida, una visión de guerra, una visión de pueblo. Deja que me persigan los abyectos. Quiero traer la envidia aunque me abrame. La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. El mal es el teatro en cuyo foro la virtud es esa trágica descuella. Es la síbila de palabra de oro, la sombra que hace resaltar la estrella. Alumbrar es arder, estro encendido, será el fuego voraz que me consume. La perla brota
del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Y aquí, como que, creo que como que aquí es donde considero que empieza a haber como justo una escritura, como pensarse como cómo se piensa el cuerpo del hombre, ¿no? Que está siendo que es como una lucha, pero además esta idea como de hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de eso. Y luego vemos lo que viene después. Dice, fuerza es que sufra mi pasión. La palma crece en la orilla que el oleaje azota. El mérito es el náufrago del alma. Vivo se hunde, pero muerto no. Te pone el ceño y que tu voz me arrulle. Y suele al corazón del que te ama. Dios dijo al agua del torrente bulle y al lirio de la margen embalsama. Luego fijémonos en esto. Como que ya deja de pensar en su cuerpo, deja de pensar en sí y regresa con hablarle a ese objeto de deseo que para él es esta mujer, Gloria. Dice, confórmate, mujer, hemos venido a este lágrima, a este valle de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. Y de repente como que me quedaba pensando mucho como eso, o sea, como por qué tendría que eh, escribirse así, ¿no? O sea, como por qué tendría como escribirse el cuerpo del hombre y como de la mujer como con relación a estas características como de guerra, de Ayeto, ¿no? Y como que al final a mí me parece como muy abrupto porque justamente creo que los feminismos han como que abocado mucho a señalar cómo el cautiverio mata a las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres siempre están como en ese cautiverio, ese cautiverio lo ejercemos los hombres. Y aquí es como súper claro, ¿no? Cuando dice, confórmate, mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abaten. Tú como la paloma para el nido, tú como la paloma para el nido, y yo como el león para el combate, ¿no? Como cuál es el nido, me preguntaba yo cuando hacía esta lectura, como la casa, su cuerpo, o por qué él para el combate, ¿no? O sea, como que creo que hay una lógica que se instaura dentro del patriarcado, uno de los valores patriarcales que es la lógica de la guerra, en donde eso igualmente lo explica Rita, dice que la masculinidad, el mandato de masculinidad hace que los hombres eh, tengan que demostrar todo el tiempo su potencia, ¿no? Este mandato de masculinidad. ¿No? Entonces, pues esa potencia se caracteriza como de diversas formas, ¿no? Ya ejemplifica de que seis tipos de potencia, ¿no? Como la potencia sexual, la potencia bélica, la potencia política, la potencia económica, la potencia intelectual y la potencia moral, ¿no? Que todas ellas están como inscritas en este poema, ¿no? O sea, como que para empezar está escrito con una métrica, está escrito con una forma, está escrito también como una serie de referencias sexuales. Es una cuestión también moral, ¿no? Porque dice Rita que el hombre patriarcal es un hombre moralizador, que castiga a la mujer o castiga a los cuerpos feminizados, se alejan de esa moral que le sirve como al patriarcado, ¿no? Entonces, como que yo pensaba mucho como qué pensarse así, ¿no? Como por qué pensarse, qué vive este hombre que escribe este poema, que tiene que pensarse como que es un león, que, que es un león que ha venido para el combate, que es un ave que no se mancha con el pantano, ¿no? O sea, ¿por qué tendría como que, que pensarse como en esa inmaculidad, ¿no? En esa asepsia, ¿no? Si no tuviera fallas, ¿no? Y creo, esto es como una reflexión que pues, obviamente, en este momento yo no tengo certezas más que vos, pero yo pienso mucho que el patriarcado lo que hace en la mente de los hombres es darles la idea de eh, que son incompletos y que además tienen que mostrar que son completos, ¿no? Que tienen que mostrar como esa habilidad, que tienen que demostrar que son el más, ¿no? El más intelectual, el más fuerte, el más violento. Entonces, como que yo creo que aquí podemos ver como justamente como ese mandato de masculinidad en estas partes. Sin embargo, creo que sería como pues una tarea, yo creo que infinita, buscar todos los poemas escritos por hombres y estar encontrando estas marcas, ¿no? Y decir, aquí está siendo misógino, ¿no? Aquí está la lógica de guerra, aquí está el mandato de potencia, ¿no? Entonces, como que yo me preguntaba, como,
como qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, cómo cambia, como que me interesaba saber mucho cómo ha cambiado como la poesía mexicana, y sobre todo en poetas como que escriben desde México, desde esta geografía, eh, esta idea como del cuerpo, ¿no? De cómo están escribiendo los hombres el cuerpo, su cuerpo. Y pues lamentablemente yo creo que no hemos como avanzado mucho, cambiado mucho. Quisiera como pues leer, por ejemplo, este poema que recuerdo que lo leí cuando era muy joven y es de Ali Calderón y recuerdo que cuando lo leí eh, me quedaba pensando como también mucho en eso, ¿no? O sea, como cuando lo leí muy joven como que pensaba que era un gran poema, ¿no? Y también quiero decir esto, ¿no? Como que yo pienso que muchos de los poemas de los que voy a hablar, de los que estoy hablando, pues como que la crítica siempre guarda una cosa como de, pues, de lectura y de hasta cariño, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, como que yo he leído como a estos poetas y en su momento me dieron algo. Pero, por ejemplo, y que como que justamente esta lectura es como un acercamiento hacia eso, hacia qué estamos leyendo. Estamos leyendo este tipo de poesía, que es lo que nos está queriendo decir. Entonces pienso como mucho en cómo aquí en este poema el poeta describe su cuerpo, ¿no? Que es muy interesantísimo. Dice, pole position, mi pecho, una supercarretera de 8, 16 y 32 carriles, con miles y millones de caballos de fuerza vertiginosos corriendo y derramando lumbre en mis arterias. Aquellas peligrosísimas curvas impostergables y letárgicas, y particularmente inabordables, cada vez que tú, lesbia, no me miras. Ese imperioso arrancar en segunda cuando tus sí se vuelven indecibles, deseables, eminentemente prospuestos, obviamente y con perfidia por tus no unánimes inconvenibles. Solo tú echas a andar este Ferrari rojo, calculablemente insaciable, pactante por el recorrer solemne las largas calles de tus piernas, siempre prodigiosas, siempre proféticas, y en lo que a mí respecta, absolutamente litúrgicas, plenas de infinitud, que la batería desbarate su potencia en tu cintura inenarrable, porque finalmente y después de todo, este bólido lesbia no carbura sin tus estrechos jeans a la cadera. Como que yo pensaba como que por qué tendríamos como pensarnos como un carro, ¿no? O sea, como por qué tendría, pero además es que no es que sea solo un carro, ¿no? Es como que es un Ferrari rojo, ¿no? Su pecho no es una carretera chiquita, no es una carretera de 8 de 16 o sea, es como toda esta, repito, la cuestión de tener de sentirte incompleto, ¿no? Y tener como que demostrar que no lo estás. Que siento que eso es como que, digamos, lo podemos ver en un poema de un poeta del siglo XIX, ¿no? De Salvador Díaz Mirón del siglo XX, y un poeta que es actual, ¿no? Entonces, como que lo que quiero decir con esto, con estos ejemplos, y repito, o sea, como podríamos hacer una línea del tiempo larga e infinita como de estas marcas textuales de los poemas, eh, y encontraríamos justamente estos patrones. Entonces, como que yo justamente como me preguntaba, pues eso, o sea, como como, de quién ha sido como la palabra de los hombres, ¿no? O sea, para quiénes son, ¿no? Porque como que me da la impresión que una gran pregunta que me gustaría hacerle como a todos los autores que socializaron como hombres o que se asumen como hombres, como a quién escriben, ¿no? Porque también como que mucho se habla acerca de la construcción de este lector y yo pienso que lector al cual está hablando estos poemas justamente es también a un lector patriarcal, lector eh, y además es como justamente pues, leído como por personas que están construyendo su subjetividad a través de estos textos, ¿no? Y que son marcas textuales que no son solo nuestras. O sea, como que se me hace muy extraño que haya dos poemas como parecidos en dos tiempos muy diferentes. Y bueno, aquí en este poema no dice que es un león para el combate, pero sí dice que es un Ferrari rojo que corre por una supercarretera, ¿no? O sea, digamos que ahí el progreso humano, pues sí, lo podemos ver en la maquinización de la vida, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir con esto es como eso, como que aquí vemos que el ojo cosa, que también se mostró como hacia el cuerpo de la mujer y que se ha mostrado para el cuerpo de las mujeres, también se muestra para cómo se ven los hombres a sí mismos en la poesía, ¿no? Siento que eso es una,
es algo que me ha atravesado y que me hace como pensar mucho como en por qué tendríamos que, o cómo, como cuál es, si este hombre del que se está hablando, digamos, este sujeto universal, que además como que en esta gran discusión de que no, pues es que es el yo lírico, este, ¿quién es este yo lírico? ¿Qué tipo de hombre es este yo lírico que tiene marcas muy parecidas, ¿no? Entonces, pues, nada, como que no sé como lo que pensaba acerca de cómo se ha escrito la poesía como desde una patriarcalidad, que a veces ni siquiera somos como conscientes de ella y que los hombres ahí reproducimos y un mandato de potencia, ¿no? Sobre todo como que de potencia intelectual. Eh, y me hizo pensar como en lo siguiente. Bueno, y aquí, por ejemplo, también está como la idea de que tiene que haber como el amor como sufrimiento, como algo inalcanzable, ¿no? El cuerpo de la mujer o el cuerpo femenino como algo que tiene como que conquistarse o que es algo como muy geográfico, muy del espacio, ¿no? Por ejemplo, pensemos como en el poema pasado como de la mujer para el nido y el león para el combate. Y aquí está también como la cuestión como de la mujer por ejemplo, no impaciente, las largas calles de tus piernas, ¿no? Es como un espacio en el que se recorre algo. Entonces, yo pienso que mucho de la poesía de la que estoy hablando, de estas marcas textuales de las que estoy hablando, tienen que ver pues, con una forma de pensar la poesía, pero me hizo preguntarme si también si también hay una forma como si hay una inteligencia, digamos, como masculina, ¿no? O como, si la poesía entendida como, además, ¿no? Quienes la entienden como un ejercicio intelectual, eh, si hay una inteligencia como patriarcal, pensando como en esto. Y entonces, pues recordé como pues, el gran poema intelectual, digamos, ¿no? Como una de las grandes torres como de la poesía en México, que es el poema de Muerte sin fin, que es como, que creo que es como el gran ejemplo como de una erudición, ¿no? Y que es uno de de las características que más se celebran de este poema, ¿no? Que es un poema filosófico, que es un poema en el que se está haciendo la creación del mundo. Y me quedé pensando mucho sobre este verso que dice, oh inteligencia, soledad en llamas, que lo consume todo hasta el silencio. Si como una semilla enamorada que pudiera soñarse germinando, probar en el rencor de la molécula el salto de las ramas que aprisionan y el gusto de una fruta prohibida, hay, sin hollar, semilla casta, sus propios, impasibles tugumentos. Yo me preguntaba mucho como cuando llegué como a este poema a preguntarme si existía una inteligencia patriarcal, una inteligencia, una forma de pensar como una intelectualidad patriarcal. ¿A qué se referiría como este poema con lo de, o inteligencia, soledad en llamas, pero lo que viene hasta abajo, ¿no? Que lo consume todo hasta el silencio? Y no sé, son como estas poscapiés que me lanzo a mí mismo, pero me preguntaba como si este yo lírico que está aquí en este poema, que está en otro poema, que está en los varios poemas que hay, me preguntaba, por ejemplo, si ese hombre que está anunciando, ese yo lírico que se está anunciando, es el hombre con mayúscula, ¿no? El hombre patriarcal, el hombre que se enuncia como un sujeto de la humanidad. Y recordaba mucho este poema de Octavio Paz, leído en ese sentido, que dice, soy hombre, duro poco y es eterna la noche. Y sí, yo pensaba como que leído como justo desde el enunciado del hombre universal es una afirmación del ser, ¿no? Pero leído desde el hombre con minúscula es una afirmación de su impotencia. Entonces, como que a mí me llamaba como mucho la atención eso. Entonces, pues, básicamente eso es como lo que pensaba, como que creo que hay una cosa de analizarse mucho como en estos poemas. Y, por ejemplo, también pensé mucho en este poema del poema 15 de Rubén Bonifaz Nuño de Los demonios y los días, que justamente habla un poco sobre cómo
Y además porque en la poesía de Rubén, que repito, pues yo durante mucho tiempo me acompañó y que la he leído literalmente como hasta el hartazgo, y que me enamoro y me desenamoro, como que- pero que me gusta que sea una poesía que sí se hace preguntas. De repente yo me preguntaba mucho como, ¿quién es ese hombre del que se habla? ¿No? Lo voy a leer. Dice así: no me ilusiono, admito, es de mi gusto, que soy un hombre igual a todos. Trabajo en algo, cobro mi sueldo insuficiente, me divierto cuando puedo y me aburro hasta morirme. Hablo, me callo a veces, pido mi comida y a ratos quisiera ser feliz gloriosamente. Y hago el amor o voy y vengo sin que nadie me siga. Tengo un perro y algunas cosas mías. En general no estoy conforme ni me resigno. Quiero mi derecho de hombre común, a deshacerme la frente contra el muro, a golpearme en plena lucidez contra los ojos cerrados de las puertas, o de plano y porque sí, a treparme en una silla en cualquier calle a lo mariachi, y cantar las cosas que me placen. También monumental, hago mi juego en serio con las gentes. Según las reglas y reclamo mis ganancias y pérdidas, y busco la revancha o perdono por generoso. Era. Manos de hombre tengo, manos para tomar las cosas que existen, lo que por hombre se me debe, y por lo que yo debo hacer algunas de las cosas que faltan. Y reconozco que me importa ser pobre y que me humilla, y que lo disimulo por orgullo. Tú, compañero, cómplice, que llevo dentro de todos, junto a mí, lo sabes. Hermano de trabajos que caminas en hombres y mujeres apretados como la carne contra el hueso, y vives, sudas y alborotas en mí, conmigo, para mí y contigo. Y indudablemente, pues aquí el verso que me sobresaltó es como esto de manos de hombre tengo, ¿no? Que aquí como que el poema empieza hablando, pues sí, de un hombre común, ¿no? Que además pues se deshace la frente contra el muro, y se golpea contra la lucidez de las puertas, eh, pero que después ese hombre común se transforma, ¿no? Se transforma antes. Dice, manos de hombre tengo, manos para tomar de las cosas que existen, lo que por hombre se me debe, por lo que yo debo hacer algunas de las cosas que faltan. Luego pensemos en esta última estrofa, ¿no? Cuando dice, tú, compañero, cómplice, que llevo dentro de todos, junto a mí, lo sabes. Y aquí como que, aquí el poema se empieza como a confundir, ¿no? Porque dice, hermano de trabajos que caminas en hombres y mujeres, apretados como la carne contra el hueso, y vives sudas y alborotas en mí, conmigo y para mí contigo. Es decir, aquí ya el hombre, el hermano que está enunciando el poema, ya nuevamente un sujeto universal, ¿no? Es un sujeto que sufre. Entonces, como que yo me pensaba como mucho en eso y o sea, cómo puede pasar como de este hombre común que se sube a una silla a lo mariachi a este hombre que se vuelve cómplice, ¿no? Eh, y sobre todo ese verso de tomar las cosas, lo que por hombre se me debe. O sea, como que a mí lo que me encantaría de este poema es que se preguntara como, pues, qué es lo que se debe por hombre, ¿no? Y yo entiendo, o sea, como que yo lo que quiero decir a todos quienes nos estén escuchando, que, o sea, que a mí me han acompañado muchas veces estos versos en la vida, pero que justamente pues estoy intentando hacer un ejercicio de cuestionarlos. Y yo como que me preguntaba mucho porque la poesía de Bonifaz Nuño hay mucho la idea del estoicismo, el hombre que sufre pero aguanta, y también hay la idea como de un amor inalcanzable. Entonces yo creo que ahora como con estos ejemplos, creo que sí podríamos mencionar que existen como estos dos rasgos característicos, al menos de una poética dominante en la poesía mexicana que habla sobre esto. Eh, Les repito, o sea, sería como un gran ejercicio estadístico revisar los temas, pero existen. O sea, lo que quiero decir es de que, y le pediría como a toda la audiencia que agarre un libro de un hombre del siglo XX en México y lea un poema y si encuentran nuestros rasgos estilísticos. Entonces, como que yo justamente como que pensaba en eso, y sin embargo, pese a, pese, pese a esto que estoy mencionando, creo que también dentro de toda la poesía
o dentro de los hombres mismos, creo que a veces, muchas veces, sobre todo pensando en el poema de Gorostiza, están condenados al silencio. O sea, como que siento que el hombre con minúscula, las personas que se socializan como hombres con minúscula, están condenadas como al silencio, ¿no? A mutilar esa parte de sí, como de no sentir, de prepararse para la guerra, prepararse para el trabajo, de ser más. Y que aquí como que en este verso de las manos, de las manos y lo que hombre se me debe, como que quiero decir algo que observamos en el taller de poesía y masculinidades que dimos los días pasados y que durante la charla con estas personas, con estos hombres que cada vez como que se identifican menos como hombres o con este hombre, con H mayúscula, decía una pregunta que me pareció perturbadora, sencilla, pero que creo que todos los hombres deberíamos de respondernos. Que era la pregunta como, ¿qué es lo peor que has hecho con las manos? Y creo que esa pregunta así de sencilla, así como de formulada y todo, como que abriría como una gran conversación, una gran conversación. Eh, Sin embargo, sí siento que muchos hombres como que una cosa que me parece que hace la violencia patriarcal es justamente condenarlos al silencio. Eh, y pensaba mucho en ese poema de Gorostiza, ¿no? En ese verso de Gorostiza, como que esta inteligencia, este gran poeta, este gran endecasílabo de, oh inteligencia, soledad en llamas y del que tanto se ha dicho, pero que no nos fijamos en lo que viene después, y lo consume todo hasta el silencio. Entonces, como qué triste de repente pensarse, como que todo se consuma hasta el silencio, ¿no? Que hasta el silencio se consuma. Entonces, como que yo me preguntaba mucho, ¿de quién es la palabra del yo lírico? ¿De quién es la palabra del hombre universal? ¿A quién le sirve ese hombre universal? Eh, entonces, pues, a mí me parece que, que hay y que se tendría que hacer como un gran esfuerzo por, por pensar, por pensarnos como en escribirnos, sobre todo que los hombres escriban a partir de su cuerpo, pero no del hombre con H mayúscula, ¿no? Sino el hombre con H minúscula, que las pequeñas historias de los hombres, ¿no? Porque además como que en la gran mayoría de la poesía mexicana se tiene como la idea de la monumentalidad, ¿no? La idea como del poema largo, la idea de que lo mínimo no basta, ¿no? Y entiendo que puede haber mucha discusión y que me encantaría que se discutiera, pero sí, sí pensaba mucho como, ¿de quién es la palabra, no? Y por qué como que los hombres, como que les ha costado eso, lo dice Rita Segato. Os repito que yo quisiera que Rita Segato fuera mi animal espiritual. Eh, Dice que las mujeres, y en eso creo que tiene mucha razón, se han atrevido a entrelazar más la vida con la escritura, ¿no? Y eso me parece como muy potente para decirlo, porque también como que, pues bueno, yo como que estas reflexiones, pues no es de que yo llegue solamente a eso, porque soy un, soy un iluminado, ni nada por el estilo, ni un ejemplo de virtud, mucho menos. Este, pero yo sí siento que ha sido porque mucho también yo me he intentado acercar como a la poesía de las mujeres, sobre todo, por ejemplo, una poeta que a mí me abrió mucho el camino para entender esto, la poeta Kira Galván. Tiene un poemario que se llama Un pequeño moretón en la piel de nadie, con un poema que se llama Contradicciones ideológicas a lavar un plato, que me parece que es como de los primeros poemarios de la poesía mexicana que hablan sobre estas cuestiones, como de cuestionarse el género. Y sobre todo es una poesía que hace preguntas, que hay preguntas dentro de la poesía misma, ¿no? Entonces, como esa, tiene un verso que dice, ¿por qué mientras yo coso un botón o lavo un plato, él no ha de estar haciendo lo mismo? Entonces, como que justamente siento que ha sido como una, esa parte como de acercarme como a ese tipo de pensamientos y sobre todo como que también escuchando mucho a compañeras que tienen como más claro estas referencias, ¿no? Sobre todo, les digo, sería interminable que viésemos con cada poema y decir, este poema está siendo misógino y vaya.
y que es muy triste decir eso, ¿no? Em, pues yo más bien como que quisiera como ir hacia el final de la conferencia o al final de la conversación para que pues, justo nos empezamos a hacer como estas preguntas, pero sobre todo como que yo quisiera decir que el, quienes se han socializado como hombres, quienes se asumen como hombres, eh, creo que sí tienen como, sobre todo pensando en las reflexiones que pasaron en el Talleres de los días pasados, que tienen que primero como enunciar su patriarcalidad, o sea, como que tiene que haber como un reconocimiento de que pues sí estamos escribiendo así y que yo mismo he escrito así versos, ¿no? Y que la idea como del amor, como sufrimiento, la mujer como algo inalcanzable, ¿no? El hombre como fortaleza, que me encantaría que hubiera como una serie de discusiones donde se hablaran como de estos tópicos para poder discernir. eh, y sobre todo como creo que hay algo que deberíamos como que de cuestionarnos mucho, como es que por un lado es eh, que los hombres como que parece que no tienen memoria y que hay como este gran dicho como de los caballeros no tienen memoria. Y como que es bien curioso porque no tienen memoria, pero los hombres, el hombre tiene historia, ¿no? Y el hombre hace historia, pero como que la memoria, como que siento que sí es como que rescatando estas hebras finas, las vivencias de otros hombres y hablar de cómo se ha expresado el patriarcado, ¿no? Porque sí pienso que algo que hace la violencia patriarcal es imponer veto de silencio. Esa inteligencia de la que habla Gorostiza consume todo hasta el silencio, ¿no? Y condena como a los cuerpos de los hombres a que no se hablen, ¿no? Entonces, como que yo que quería como pensar en eso, pensar que también el patriarcado pues no es solamente, bueno, yo me uno a la visión de Rita, no es solamente una cuestión como de los hombres, las mujeres, sino que también está atravesada por la raza, que también está atravesada por la clase y que son manifestaciones del mismo poder. Entonces me parece que ahí habría como que hacer como varias preguntas y que habría que creo que entre los hombres deberíamos de hablar más sobre esto que nos atraviesa y sobre todo pensar quienes hacen arte, desde dónde se están escribiendo los cuerpos de los hombres y quién los está escribiendo, ¿no? ¿Para quién es esa palabra, ¿no? ¿De quién es esa palabra, ¿no? Si es una palabra que está sirviendo como a, si viene como nada desde una idea de una poesía patriarcal. Y pues básicamente como que también eso, creo que uno de los otros rasgos que también encuentro como para critiquemos o que podría como desentrañar la idea del patriarcado y la poesía, es de que muchas veces es una poesía que valora más la técnica que lo que dice el poema. Entonces como que dice, ah, bueno, pues sí, está hablando de esto, pero fíjense la técnica, ¿no? No la rima, ¿no? Encuentren el metro, no vean la calidad del oído. Entonces como que creo que es una reflexión que todos tendríamos que hacer respecto a cómo se está escribiendo y como las ideas que tenemos acerca de la poesía. Eh, entonces, pues yo de inicio como que me gustaría dejarlo un poco por ahí y me encantaría como escucharles, pues, si hay compartir. Muchas gracias, Clemente. Yo creo que nos has dejado a quienes te hemos estado escuchando con un montón de preguntas, que creo que esa es una de las riquezas de esta clase de charlas, de esta clase de conversaciones. Escuchaba hace poquito en una presentación del libro a la escritora Clara Obligado decir que la literatura más comercial pues era una literatura que te ofrecía respuestas, pero que la literatura más literatura es la que te dejaba con un montón de preguntas, ¿no? Y creo que en esta charla, una de las preguntas que a mí por lo menos, y seguramente también a quienes han seguido esta conversación, se me quedó mucho pensando, es la de que si el cuerpo es una escritura, ¿cómo están escribiendo los hombres su propio cuerpo, es decir, el cuerpo de los hombres? Y cómo están escribiendo el cuerpo de las mujeres. Y creo que nos has dado una serie, un recorrido con una serie de ejemplos eh, donde quedan como muy claros estos estereotipos justamente de género patriarcales, ¿no? Pienso en la paloma y el nido, que es este espacio interior a donde se confina a las mujeres en el esquema de desigualdad de género más básico y el espacio exterior, ¿no? Y la fortaleza del león y del combate, ¿no? Y pienso en esta otra analogía que planteabas
entre los caballos de fuerza, ¿no? Este automóvil, este Ferrari rojo, esta potencia, estas lumbres que están descritas en el pecho de este sujeto poético, y al mismo tiempo el cuerpo se presenta como un territorio para recorrer, como una carretera, ¿no? Están entonces estos estereotipos, repito, muy claramente puestos en la representación poética. Pero vamos a ver, por aquí déjame comentarte algunas de las cosas que están diciendo antes de que, si no, yo te lance una pregunta o te haga algún comentario para seguir brevemente charlando. Dice Anaís Arias Pérez, qué fuerte poema y dramático, que yo creo que se refiere al primer poema que leíste, porque por el tiempo en que está puesto su comentario, creo que es a eso se refiere. Y luego Eduardo Samuel Rivero Reyes dice, qué gusto poder escucharte y verte, Clemente. Está aquí mandándonos saludos. Esto es en la página de la Dirección de Literatura. Desde ahí nos están escribiendo. Y luego en la página de la cátedra, comenta Daniela López, qué gran poema ese de Kira Galván, ¿cierto? Y pregunta Yael Ruiz, ¿podrías repetir el título del poema sobre la erudición? Que no sé a cuál se refiere Clemente en este momento. Sí, yo pienso que debe ser el poema de Gorostiza, El de que se Goros, llama Muerte sin fin, ¿no? Muerte sin fin. Sí, Exacto. lo pueden encontrar en la página de material de lectura de la UNAM, descargable gratuitamente. Ahí pueden como echarle el ojo, ¿no? Claro, ahorita en lo que estabas conversando, me escapé rápidamente hacia uno de mis libreros, pero no logré localizar un libro de este poeta polaco, Adam Sawajewski, que a mí me gusta mucho. El libro se llama Simetría, pero no encontré ese libro en particular, porque quería leerte, quería compartirte y compartirles unos versos exactamente, pero les cuento, en los que hablaba de la necesidad o de como era como una conseja acerca de escribir sobre cosas universales, ¿no? Tenía como esta gran preocupación sobre escribir acerca de cosas que abarcaran a todos los hombres. Y bueno, a mí como mujer me daba mucha curiosidad justo esto que hablas, ¿por qué la necesidad de escribir de la totalidad de los seres humanos? Que justo es la pregunta que hacías tú hace un momento. ¿Por qué no detenerse en la particularidad de los individuos, en la particularidad de las cosas nimias, de las cosas que quizá no sean ni monumentales, ni pensaba yo que el cuerpo también aparecía como sagrado, fíjate, porque por ahí se habla del que el cuerpo es una liturgia, ¿no? Entonces hay esta como polaridad entre esta poesía que tiende hacia lo universal desde una como punto de fuga, en efecto, patriarcal, que busca como esta grandeza, esta grandilocuencia, esta monumentalidad, a la que supongo que le resulta no poco atractiva la vida cotidiana y ordinaria de un hombre o de una mujer de manera particular, ¿no? Entonces, justo pensaba que esta como manera tan disímil de entender o de llevar la escritura hacia los polos de lo universal y lo particular, pues nos dejaba justamente en la pregunta que tú decías, ¿no? ¿Quién es este yo lírico que está escribiendo y para quién está escribiendo? Entonces, pensaba también en un poema que acabo de leer del poeta Florentino Solano, un poema maravilloso donde el cosmos se origina en su abuela infinita, ¿no? Porque dice, al principio no había nada y mi abuela infinita tomó un hilo de su cabello y de ese hilo de su cabello y de un huipil surge el universo, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué poéticas o qué, o te quería plantear esta pregunta en lo que se animan quizás a hacer más preguntas? ¿Qué poéticas te has topado donde sí sientes que hay pues una búsqueda de lo particular, incluso, u otras maneras de nombrar el cuerpo en poéticas contemporáneas, que tú estás leyendo actualmente? Yo me topé esa de Florentino Solano, que es un poeta en lenguas originarias, pero no sé si pudieras a lo mejor que tuviéramos algún otro ejemplo cercano. Sí. Y creo que es una como gran pregunta, Sara, porque, o sea, como que a mí, o sea, yo repito, yo quisiera ser un mal loro repetidor de las ideas de Rita Segato. Y ella dice como que hay que entender el patriarcado como, ella habla acerca de la matriz colonial de poder, que dice que tanto el clasismo, el racismo y el patriarcado son tres manifestaciones del mismo poder.
Entonces creo que como que yo me preguntaba mucho cuando hacía esto y como que también me falta quizás un poco explicar como qué es eso de una poesía por demanda, eh, como de dónde podemos agarrar, ¿no? Como que de dónde nos agarramos como para que podamos como tejer o retejer eh, eh, todo, pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que sí, es una respuesta que tiene que estar atravesada como mucho por estas tres funciones, ¿no? En lo particular, yo considero que por ejemplo, una poeta como Ruperta Bautista es una lectura fundamental como para entender esto. Y también está, por ejemplo, Hubert Matiaguá, que creo que también tiene un pensamiento que debería de llamarnos más la atención, que debería como de hacernos más. Por ejemplo, también pienso en Martín Tontamecayot, que también tiene como una poesía en la que pues te cuestiona eso, ¿no? El mismo César Cañedo, que también estuvo como en esta cátedra, creo que también lo hace trabajamos con uno de sus poemas para el taller de masculinidades que tuvimos. Y sí, sí siento que tiene eh, sí, como que estar atravesada como por eso. Pensaba también mucho, de repente, o sea, como que yo creo que son intuiciones, ¿no? O sea, que de lo que hablamos son como, cómo podemos, desde dónde intuimos esto. Y creo que también, a pesar de que a lo mejor alguien diga que es una lengua hegemónica el inglés, pero, por ejemplo, los poetas de Harlem, me parece que son poetas muy pocos leídos en México. O sea, por ejemplo, Kunti Cole es un poeta que creo que ni siquiera está traducido en alguna editorial mexicana. Y me parece que sería como importantísimo leerlo, ¿no? Langston Hughes, que también me parece como un poco traducido, que también son poemas como en los que también hay un cuestionamiento del hombre a partir de la raza. Y creo que una poeta que a mí también me marcó mucho y que le agradezco mucho al colectivo de Mujeres Magenta y a mi compañera Daniela López por compartírmelos, es Audre Lorde. Creo que la poesía de Audre Lorde debería de circular un poco más. Y, por ejemplo, como que recuerdo mucho este poema de las mujeres sentadas en Nix, en donde están en en una marcha feminista y, y habla acerca de la gente de servicio, ¿no? De que la gente de servicio sigue siendo negra, a pesar como de las luchas, ¿no? Entonces, pues no sé, yo entiendo, yo creo que esas serían como poéticas por las que me aventuraría, pues como para ir explorando. Y un poco nada más como para cerrar como lo de la poesía por demanda. Quisiera comentar que, por ejemplo, a mí una cosa que me marcó muchísimo, que repito, más que tener un aparato teórico, tengo intuiciones, es de que un día mi compañera fue a la marcha del 8M que, y yo llegué como después, como a alcanzarla por ahí como después de trabajar, y que era la primera vez que me tocaba ver una marcha desde afuera. Fue como que mi experiencia en las marchas como que siempre había sido como adentro. Y fue como muy impactante ver la marcha del 8M desde fuera y escuchar como espectador, ¿no? Como las consignas y que son consignas como súper básicas, ¿no? Como que ningún hombre se cuestiona, ¿no? Como de poder salir a la calle de noche, ¿no? No me maten, poder vestir como yo quiero. Y que creo que justamente eso, de eso hablo como de una poesía por demanda, ¿no? Que también escuchar eh, tanto lo que tengan que decir como las mujeres al respecto. Y sobre todo también como que siento que algo que se tiene que hacer ya es como que los hombres deben de hablar de este problema que los atraviesa, ¿no? Que los lastima muchísimo, el abandono de los padres, ¿no? Y que tendría que traducirse como a cuestiones, que se puede traducir como a cuestiones muy enfáticas. Se hablaba mucho como de que si los hombres podían hacer una lucha antipatriarcal. Yo creo que sí, porque los atraviesan. Y hay como propuestas muy, muy claras que se tendrían que hacer, ¿no? Como por ejemplo, en primera instancia, que las escuelas hablen de este tema, ¿no? Y que se creen círculos de conversación entre hombres sobre esta cuestión. Y a veces como cosas hasta legales, ¿no? Como por ejemplo, me hace un absurdo que la licencia de paternidad sean 5 días, donde pues básicamente el hombre está 5 días en el mejor de los casos y después como todos los cuidados y demás, pues quien se superdita a otras mujeres y él no contribuye como eso. Entonces como que siento que sí hay como, pues sí, sí los de dónde jalar.
Perdón si me Sí, excedí. yo pensaba también en esta intuición de la que tú hablas, y en como estos espacios donde se rompa ese silencio que está como ligado al tema del mandato patriarcal de manera pues como muy clara, ¿no? Sobre todo pensaba también en que una lectura, como tú lo decías, este ejercicio de voltear a ver estos libros de poemas que tenemos en los libreros escritos por hombres, creo, creo que lo podríamos hacer en libros escritos por hombres, en libros escritos por mujeres, porque bueno, el Claro. patriarcado y el machismo, pues como dice Sí, Diana somos del todos. Ángel, exacto, Diana del Ángel lo dice en su ensayo Hacernos casita, dice, nací hija del patriarcado, pero me rebelé, dice después, más adelante, ¿no? Primero dice eso, nací hija del patriarcado. Creo que todos nacimos, y todos nacimos hijas del patriarcado, y la cosa es hacer este ejercicio crítico de lectura, que, por ejemplo, que tú nos has regalado, que es hacer estas preguntas al texto que van más allá de la parte técnica, como bien dices, que normalmente es la parte que se aduce a estas estéticas, que me encanta cómo lo fuiste llevando para decir que, claro, estos constructos de cultura, este patriarcado que crea una cultura, pues también crea una estética. Entonces crea una forma de enunciar, de nombrar, que no necesariamente la van a llevar a cabo nada más los hombres. O sea, esta estética patriarcal sí tiene que ver con esta monumentalidad, con esta exaltación de la técnica por encima de cualquier otra temática que se pudiera estar tratando, como en el primer poema que nos leíste, en el que se está pues hablando de una violación y que probablemente se hayan expuesto antes que cualquier otro tema sobre ese poema, se hayan exaltado sus valores estilísticos, sus valores técnicos. Y fíjate, yo recuerdo mucho que estábamos en una clase de la maestría con un profesor, con más compañeros, leyendo un poema de Nicanor Parra, era todo un seminario de Nicanor Parra, y a mí hay cosas de Nicanor Parra que me encantan, pero particularmente ese poema, así como a ti te empezó a incomodar el primer poema que nos leíste y no sabías qué te pasaba, nos empezó a incomodar a otra compañera y a mí, y nos dimos cuenta que había como alusiones vagas, si tú quieres, o sea, que te prestaban, pero como a un tema justo de abuso, de violencia, de violación, de no quedaba muy claro, pero ya la sola intuición y el que nos incomodara, y quisimos hacerlo patente, lo hicimos patente en la conversación. Y fíjate que la respuesta del profesor fue muy interesante porque de entrada no lo podía ver. O sea, para él era que estábamos hablando, que la clase era para hablar de temáticas únicamente referidas a lo literario, estilístico, y que eso no tenía nada que ver. Como insistimos, me gustó la postura que tomó, que fue decirnos, creo que no estoy preparado en este momento para poder contestar su pregunta, déjenme volver a leerlo, déjenme ver desde donde ustedes lo están planteando y volvemos a platicar de ello. Pero es que no estamos acostumbrados a inquirir estas preguntas que tú hiciste. ¿Cómo se está escribiendo el cuerpo del hombre? ¿Cómo se está escribiendo el cuerpo de las mujeres? ¿Y para quién está escrita esa poesía patriarcal, ese hombre con mayúsculas? ¿Por qué esa necesidad continua de que sea siempre una poesía referida a lo universal y se borren todas estas minucias, y lo digo obviamente visto desde el lado de la universalidad, todas estas particularidades? ¿A quién, hacías la pregunta que me encantó, de quién es la palabra del yo lírico y a quién le sirve ese hombre universal? Y a quiénes nos sirven, que yo me incluiría, estas mujeres, hombres, personas no binarias dentro del poema que nos narren actos, hechos, pensamientos, imágenes que no tengan que ver con esa universalidad, ¿no? Entonces, pensaba un poco en la pregunta de cómo abrir este camino hacia estas poéticas de lo que yo un poco, acudiendo a George Perec, últimamente llamado pues de lo infraordinario, de la ordinario, de la vida cotidiana, y que creo que está presente, por ejemplo, en tu libro Murciélaga. O sea, indudablemente están ahí como individuos, hombres de carne y hueso. Pensaba yo en alguien que le llama, en este denunciante de tu poema, que le llama a la abuela para pedirle una receta, que se pone a bailar, que está pensando en su amiga, bueno, su amigue, o sea, que enuncia otro tipo de masculinidades. ¿Cómo abrir esos caminos, Clemente? Pues yo no me considero un gurú, pero sí tengo como quizás algunas ideas anotadas al respecto. Y, o sea, también entiendo que es como algo polémico, porque
o sobre todo para la gente que estudia la literatura o que hace literatura. Dice, no, bueno, es que no es sociología, ¿no? No hay que referirnos solo al texto, o como cuestiones así, pero que, o sea, lo que yo quiero decir es como que si hay una forma de pensar que es patriarcal, ¿no? Y hay una estética que es patriarcal, y que no nos hemos como podido quitar de eso, y yo creo que desde hace muchos siglos, o sea, como que yo pienso que una de las formas como para abrir este camino es enunciar que el patriarcado y la idea de masculinidad es una idea política, o sea, es una idea que le sirve a, para un fin del poder, ¿no? Y entonces siento que eso es como bien difícil de ver, porque pues justamente como yo como que pensaba de repente mucho como en, la verdad, en mis amigos, o sea, pensaba mucho como en mis amigos y y que son como las historias que más conozco y que he vivido con ellos. Y siento que son como, como en el tránsito de la masculinidad, cuerpos en los que, por ejemplo, en la adolescencia se te cuestiona ser fuerte, ¿no? Y que construyes tu masculinidad a partir del gimnasio, ¿no? Quieres, no sé, practicar box, vas al gimnasio, haces barras, no sé qué. Entonces creo que una cosa como para mí como que puede abrir ese camino es como que enunciar que no somos, eh, que la masculinidad es un proyecto político que no estamos decidiendo los, ¿no? Sino que la estamos viviendo porque estamos inmersos. Es un proyecto de muerte, es un proyecto que lleva a los hombres literalmente a la muerte. O sea, el hecho de que los hombres vivan menos, el hecho de que los hombres se vivan más en adicciones, corran más riesgos, o sea, tiene que ver como con esta construcción. Entonces, a mí me parece que un punto clave eh, socialmente sería denunciar esta, esta idea como de la masculinidad como sujeto político, como proyecto político y que también se puede ver como a lo largo de los países, como los cuerpos de los hombres han servido para la guerra. Es- y que curiosamente como que hablabas de este poeta y pensaba yo mucho en los poetas de la Europa del Este, ¿no? Incluso de la misma Wisława Szymborska, que son pueblos que han sido, que han padecido mucha guerra y que su poesía de repente se vuelve como hacia lo mínimo, o sea, hacia el salero, hacia la cortina, y es porque están viviendo en una concepción de violencia, que quizás es más visible porque la guerra es como hacia afuera, pero que creo que un gran ejercicio artístico de los hombres tendría que ser cómo se enuncia esa guerra en el cuerpo de los hombres, cómo esa guerra está atravesando, porque los atraviesa, te lo repito, o sea, como en las adicciones, los atraviesa en la construcción de querer tener los hombros anchos, de la gestualidad. Entonces yo siento que por ahí como que puede haber un camino y una de las cosas que me preguntabas como hace rato también, pensando por ejemplo que eso se lo escuché a Ivette Luna, ella habla mucho acerca de la amistad entre mujeres. eh, Como que justamente yo me quedaba también pensando mucho como en cómo es la amistad entre los hombres, ¿no? Cuando creo que una de las cuestiones como del patriarcado es como se hace a partir de un, de un rol intragénero, que es como por ejemplo el bullying, ¿no? O que es como por ejemplo como cómo los hombres se socializan, ¿no? Este verso de Bonifaz lo dice muy bien, ¿no? Cómplice que, en el que estoy, cómplice que son todos, ¿no? O sea, que siento que cuestionar la amistad de la masculinidad también es como importante, justamente como para romper estos ciclos de violencia y escribirlos. Creo que, no sé si concuerdo completamente con Ivette, pero creo que ella ha abierto como ese camino también, ¿no? Entonces, siento que esas son como las en las que podemos estar abriendo para que artísticamente puedan suceder, ¿no? ¿Sabes también en quién pensé? En Conchi de León, porque no es como poesía. En el teatro, por ejemplo, tiene un monólogo sobre el padre, que creo que cuestionar la figura del padre, el padre de familia, creo que también es como que indispensable, porque creo que muchas veces los hombres aprendemos la masculinidad aparte. Ahí por ahí ando trabajando en un proyecto al respecto. Creo que es esos ¿Sabes caminos. qué pensaba también en esto justo de romper como el pacto patriarcal o el mandato o deshacer estas complicidades de esta relación intragénero, como tú decías, pues que también tiene que ver con esta capacidad para justo identificar estas
estas marcas textuales de la representación de estas masculinidades más hegemónicas, pues en la lírica, y me refiero incluso en las canciones, que pues ahí eso como que nos brinca de manera más fácil, lo podemos ver en toda la lírica popular, toda esta versión sufriente del amor romántico, esta versión también de la paloma y del gavilano paloma, ¿verdad? Aquí tenemos el león y la paloma, pero también tenemos el gavilano paloma, ya sabemos de quién, pero que también creo que es una propuesta crítica interesante, que esa mirada también abarque la tradición poética y tener la capacidad de identificar estas marcas textuales de estas, pues como masculinidades mucho más patriarcales, masculinidades hegemónicas, y poder como identificarlas en el poema. A ver, no quiere decir que no sigamos leyendo a estas autoras, a estos autores, pero leerles con una capacidad crítica para ubicar justamente, como bien dices, estos poemas, estos textos, que no significa, repito, que no les leamos, sino que les leamos con una mirada crítica que pueda hacer esas preguntas, plantearle esas preguntas. Y sí, yo he escuchado también esa misma crítica de que pensar en estos aspectos en el poema ya es irnos fuera de lo literario, fuera de lo artístico, pero pues me parece que es una mirada todavía que apela a una visión o un enfoque autónomo de la literatura, y pues un poco ya estamos en la literatura posautónoma de Josefina Ludmer, en la que podemos plantearle esas preguntas y en la que todo como lo dice esta teórica argentina, todo lo cultural es político, como tú lo acabas de decir, y todo lo político tiene también estos visos culturales, ¿no? Pues, Clemente, podríamos seguro quedarnos aquí tú y yo platicando, porque tenemos mucha tela de dónde cortar sobre estas temáticas, pero yo quisiera darte las gracias por esta charla que fue para mí muy reveladora de cómo la teoría, en particular las que mencionaste de Rita Segato, toda esta teoría de las contrapedagogías de la crueldad, tiene un diálogo muy claro con la representación estética literaria de la poesía mexicana, de alguna no mexicana o latinoamericana, pero que podemos establecer pues esta conversación entre lo que está diciendo algunas feministas, algunas pensadoras como Rita Segato, esta crítica que se hace a la masculinidad, muy concretamente con ejemplos de poéticas, y que, bueno, este cuestionamiento, este preguntarle, nos deja con más preguntas, que creo que es lo más importante, Clemente. ¿O cómo lo ves? Sí, 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 completamente de acuerdo. Yo creo que, perdón, por ahí se escucha un poema de Tomás Segovia, ¿verdad? Justo que pensaba como en este poema porque él tiene un verso que dice me afemino, ¿no? Entonces como que siento que ahí es interesante. Pero sí, yo pues te agradezco muchísimo, Sara, como esto. Y, o sea, como que yo repito, más que tener como las certezas, tengo las dudas y más que anclarme en el pensamiento teórico de Rita, es como que yo siento que ella es como la primera que enuncia cosas que me estaban pasando a mí o que estaba como llegando a reflexionar. Y creo que eso también es, la dice ella, es una labor de quienes trabajamos con las palabras. Que podamos, y creo que esa es una invitación como para todo el público, para todas las personas que nos están escuchando de que nos faltan muchas palabras para que los hombres puedan decir lo que les está pasando, están viviendo y lo que estamos viviendo todas las personas, con todas las violencias que nos atraviesan. Que falta como mucho, mucho, mucho para encontrar las palabras a lo que Claro, y y eso. creo que un punto de partida siempre es no partir de las certezas, justo también lo decía María Negroni, que su poesía no partía del saber, sino del no saber, justamente, partir de estas preguntas y de esta falta de lenguaje para construir la posibilidad de ese lenguaje y de no quedarse habitando ese silencio, por supuesto. Exacto. Pues de nuevo, muchas gracias, Clemente, y sobre todo muchas gracias a quienes están siguiendo esta transmisión, y a quienes la verán de manera diferida, pues también pueden seguir dejando comentarios o preguntas que posteriormente podrán servir para que sigamos pensando estas temáticas. De parte de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros de la UNAM, pues les damos las gracias por su presencia y los invitamos a seguir nuestra programación para las nuevas actividades, en las próximas actividades que tendremos en breve. Muchísimas gracias y buenas noches.